Amigos, ¿qué tal? Soy Pablo Octavio Rosell. Bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía. Este pequeño rincón de arte dedicado en la web a hablar de literatura y arte, entre otras cosas. Hoy día voy a hablar de un aspecto que es bastante polémico. Siempre ha sido polémico, lo sigue siendo y lo seguirá siendo, que es la censura en el arte. Es un tema bastante amplio, pero lo vamos hoy día a plantear con una visión en específico de dos pequeños artículos que fueron firmados por uno de mis escritores de cabecera, parte de mi canon personal, que es Jorge Luis Borges. Esos dos pequeños artículos que hablan de la censura y de los que les estoy hablando ahora están contenidos en este libro, que son las obras completas de Borges en el tomo 19. ¿De qué habla Borges o qué plantea Borges respecto a la censura en estos dos brevísimos artículos? El primero de ellos es un artículo que se llama Sí a la censura y que fue publicado a raíz de una controversia que hubo respecto a la adaptación de una de sus obras literarias a el cine. Y el otro artículo que también está relacionado con la censura, es pornografía y censura. Cada uno de estos artículos no excede, digamos, las 2 páginas. En este último, pornografía y censura, se plantea una visión que es bastante controversial, porque tiene que ver con una revisión que se hizo en cierta época respecto a la obra de Joyce, Ulises, a ciertos pasajes de Ulises de James Joyce en Estados Unidos, y que fueron sometidos a la revisión y la censura en la edición norteamericana por un juez. Y respecto a lo cual Borges se planteó en este artículo pornografía y censura a favor. ¿Qué es lo que dice Borges en este primer artículo? Se los voy a dejar en todo caso, los dos como son bastante breves, se los voy a leer, se los voy a dejar como audio para que sepan de primera mano qué es lo que dijo Borges respecto a esto. En este primer artículo él habla de pone varios ejemplos, pero habla de algo que es bastante especial, porque habla de la censura como una especie de recurso que favorece la creación literaria. Es decir, estar sometido a la censura permite al autor y al escritor tener una suerte de autorregulación y perfeccionar el uso de otras herramientas de esta convención, como la llama Borges, que es el lenguaje. Eso respecto a esta censura que hubo en ciertos pasajes de la obra de Joyce y que están relacionados con la pornografía. De hecho, Borges dice que él incluso gustosamente se sometería a la censura si tuviera que ver con una mejor estética de su obra. Es un tema bastante controversial. De hecho, él, poniendo otros ejemplos, que ya los van a escuchar ustedes, habla de la censura a la que sufrió Las Flores del Mal, de Baudelaire, por ejemplo, que los pasajes de las flores del mal que fueron censurados, dice Borges, por un tema relacionado con la pornografía, son los de menor valor literario. Entonces tenemos que, en principio, Borges se declara a favor de la censura en lo que tiene que ver con este carácter pornográfico, y se declara en contra de la censura en todo otro ámbito que tiene que ver, por ejemplo, en la política. Cuestión que repite en este otro artículo, que es sí a la censura, pero cuya naturaleza es bastante distinta, porque ya no estamos hablando de la censura sobre la obra de otro autor, sino algo relacionado con la propia creación de Borges. Hubo una adaptación a un cuento de Borges que se llama La Intrusa. El cuento de Borges, La Intrusa, es una narración no muy extensa, como toda la obra de Borges. Tenemos que pensar que Borges, si mal no recuerdo, él dijo, ¿para qué gastar cientos y cientos de páginas en algo que puede ser expresado en unas pocas? De ahí su especialización y su maestría que logró en este relato breve que es el cuento. En esta obra La Intrusa se trata de la disputa de dos hermanos que están enamorados de una misma mujer y que narran el enfrentamiento entre los hermanos y con un desenlace bastante violento y singular. Entonces, en este otro artículo, él habla pero de la censura con algo relacionado con su obra, ya que esta obra, La Intrusa, fue adaptada por un cineasta. Está disponible, hicieron una película de cerca de 1 hora y media con un cuento que es bastante breve y está disponible en YouTube. Yo en la descripción les voy a dejar el enlace para que vean esta adaptación de La Intrusa, adaptación de la cual Borges renegó
y se negó incluso a que su nombre apareciera, porque no quiso estar relacionado de ninguna forma con algo en alguna obra, adaptación de su obra, en que apareciera algo relacionado con la pornografía. Tenemos que pensar que Borges se plantea como un escritor que él mismo lo dice, que le gusta pensar que él escribe con cierto decoro, y con mucho respeto a sus lectores. Y en este caso, él se manifiesta muy favorable a la censura que se ejerció sobre esta película, este cineasta de apellido Christensen, en la adaptación de su cuento. De hecho, él reniega absolutamente, no quiere saber nada, ni quiere tener que ver nada con esas cosas. Y nuevamente, bajo ciertas circunstancias, Borges se manifiesta a favor de la censura, excluyendo, y nuevamente, tal como hace en este primer artículo donde habla de la censura de James, que se ejerció sobre James Joyce, o sobre ciertos pasajes de la obra de James Joyce, él habla también de que la censura, eso sí, a pesar de que él la constriñe a un tema que tiene más que ver con el sexo, no debe ser aplicada en otras instancias, sobre todo como el tema de la política. Todo esto nos puede retrotraer a nuestra actualidad de hoy, donde quizá como en todo tiempo, estamos viendo unos tiempos de que está floreciendo una nueva censura, una censura que está cobrando cada vez más fuerza y que está relacionada paradójicamente con la sexualidad, pero bajo otro prisma y bajo otro concepto. Realmente podemos pensar, compartiendo lo que dice Borges, que la censura es una herramienta que permite al escritor afinar sus armas de lenguaje para no caer en estas especies de vulgaridades. Yo creo que es totalmente discutible. Otra cosa que es distinta es lo que hace Borges respecto a algo que está relacionado con su obra. Si un autor quiere ejercer una especie de autocensura por temas estéticos o incluso morales, como lo hace Borges, allá el autor. Pero otra cosa, y también de lo que menciona en paralelo en los dos artículos Borges, es que él la censura también le produce rechazo porque habla de un crecimiento de la injerencia del Estado en las obras individuales, cuestión que a él dice le repugna en ambos casos. Entonces tenemos una cuestión bastante discutible, que es bastante paradójico, que nos puede llevar a analizar en extenso esta posición que tenía Borges, a veces contradictoria respecto al tema de la censura. Solemos pensar en el arte que todo está permitido, que no existe que no debiese existir censura posible. Compartimos lo que dice Borges, creo yo, la mayoría respecto al tema de la censura política, pero toda esta argumentación que hace Borges es por lo menos digna de discutirse, y sin embargo con argumentos tan bien razonados, que son también difíciles de rebatir, como es esta existencia que ha habido siempre de la censura y que ha permitido que el lenguaje mismo huya de la vulgaridad. Si no existiera la censura se convertiría en una especie de parámetro estético para acrecentar el valor estético de alguna obra. Escuchemos entonces estos dos breves, pequeños artículos donde Borges nos habla de la censura y saquemos nuestras propias conclusiones en este tiempo donde también la censura vuelve a asomar y con mucha fuerza. Pornografía y censura. Habla Jorge Luis Borges. No me agrada estar en desacuerdo con mis mejores amigos, acaso con mis más inteligentes amigos, pero ya sabemos que la verdad es más que Platón, y me expresaré con franqueza. Sé que todos se oponen a la idea de una censura sobre las obras literarias. En cuanto a mí, creo que la censura puede justificarse siempre que se ejerza con probidad y no sirva para encubrir persecuciones de orden personal, racial o político. La justificación moral de la censura es harto conocida y no volveré sobre ella. Hay además, si no me engaño, una justificación de carácter estético. A diferencia del lenguaje filosófico o matemático, el lenguaje del arte es indirecto. Sus instrumentos esenciales y más precisos son la alusión y la metáfora, no la declaración explícita. La censura impulsa a los escritores al manejo de estos procedimientos que son los sustanciales. Así, dos grandes escritores del siglo XVIII, Voltaire y Gibbon, deben buena parte de su admirable ironía a la necesidad de tratar en forma indirecta lo obsceno.
Así, las piezas de Las Flores del Mal, cuya publicación prohibió la censura, son, como es fácil comprobar, las de menor valor estético, precisamente por ser las más crudas. En materia erótica no hay, que yo sepa, poeta más explícito que Walt Whitman. Sus mejores versos no son los más crudos, sino aquellos en que recurre a metáforas según la milenaria e instintiva tradición poética. Un escritor que conoce su oficio puede decir todo lo que quiere decir, sin infringir los buenos modales y las convenciones de su época. Ya se sabe que el lenguaje mismo es una convención. Todo lo que tiende a aumentar el poder del Estado me parece peligroso y desagradable, pero entiendo que la censura, como la policía, es, por ahora, un mal necesario. Me dirán sin duda que una cosa es la pornografía de un Joaquín Belda, a quien no recuerdo haber leído, y otra la ocasional escatología de James Joyce, cuyo valor histórico y estético nadie negará. Pero los peligros de la literatura están en razón directa del talento de los autores. Afirmar que nadie tiene derecho a modificar la obra de Joyce y que toda modificación o supresión es una mutilación sacrílega es un simple argumento de autoridad. Schopenhauer prometía su maldición a quienes cambiaran una tilde o un punto en su obra. En cuanto a mí, sospecho que toda obra es un borrador y que las modificaciones, aunque las haga un magistrado, pueden ser benéficas. Sí a la censura. Por lo general, no soy partidario de la censura, ya que es una interrupción de los derechos individuales por el Estado, cosa que nunca he aceptado ni aceptaré. Sin embargo, en este caso me siento paradójicamente muy agradecido, ya que en la película de Christensen se han hecho sugerencias de homosexualidad, y yo no tengo nada que ver con ese tipo de asuntos. Es más, cuando él compró los derechos del cuento para su film, yo le insistí sobre el hecho de que podían omitir mi nombre y el nombre del libro, y así poder proceder con mayor libertad, ya que mi cuento es apenas un estímulo para un film como este. En él hay obscenidades, hay desnudos, y además, esto es lo más grave, se sugiere la pornografía y el sexo. Pero no, me incluyó como autor, y yo temo que todo esto pueda comprometerme personalmente, que la gente pueda creerme cómplice del film. De modo que le agradezco la censura a su intervención, y creo que Christensen también, porque si no va a quedar un poco en ridículo. Si Christensen está enojado debe ser por un problema comercial. Insisto, en este caso estoy de parte de la censura porque me beneficia y porque frente a la pornografía considero aceptable la labor del censor. Vale la pena aclarar mi posición. Digo que en lo referente a la pornografía la aplicación de la censura está bien, pero en lo referente a la política, no. Hay que aprender a ver dónde está lo realmente pernicioso. Yo estuve en Francia y en los Estados Unidos y allí se ha probado y comprobado con seriedad que las licencias llevan, por lo general, a la pornografía. Y como yo trato de no ser obsceno, de escribir y pensar en forma decorosa, no me gustaría saber que la gente malinterpreta todo y me juzga vinculado a la película de Christensen. No tenía ninguna necesidad de mencionarme, y más aún si pensaba hacer un film pero tan distinto. Siempre se puede proteger la honra ajena. Ponerle otro título a la película, cambiarle los nombres a los personajes, eso se puede hacer. Porque no se trata de una versión libre, sino de una versión distorsionada. Estoy asombrado todavía. Cuando se dice que la censura es perniciosa siempre, yo pienso que no siempre, porque la prohibición de lo indecoroso muchas veces induce a la ironía, obliga a esforzarse para decir las cosas de un modo indirecto y no de un modo burdo. Así, por ejemplo, la censura puede favorecer el cultivo de la ironía, esa sutileza expresiva capaz de una mayor eficacia que la palabra gruesa o la situación grosera. Lo contrario, que está tan de moda para nuestra desgracia, es caer en la palabra falsa y en la más pedestre de las chabacanerías. Ahí está el caso, por ejemplo, del médico que anunció la muerte de Sadat. Podía haber dicho Sadat ha muerto, pero dijo solo Dios es inmortal. Ese es un exceso, un abuso de confianza, un error. Con la intrusa pasa lo mismo.